Bienvenidos a un nuevo podcast de ASE Pharma. Hoy hemos querido contar aquí con Álvaro López Amo. Él es actualmente CEO de Humanitics y bueno, hemos contado con él ya en alguna ocasión en algún evento relacionado directamente con el mundo de la farmacia. Tal y como dice en su LinkedIn, él es abogado, él es emprendedor, es docente y se define también como un profesional de la formación. Y también me ha comunicado hace un ratito que también es programador. Bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Y bueno, además de todo esto, quizá lo que más puede interesar ahora mismo a nuestros oyentes es que también es experto en inteligencia artificial, eso de lo que todo el mundo habla y no sabemos si realmente todo el mundo sabe qué es. Bueno, vamos a ver, experto en inteligencia artificial no, lo que soy es experto o entendido en cómo se regula la inteligencia artificial, ¿vale? Pero yo no me dedico a diseñar sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la traslación al mundo digital de lo que sería una inteligencia humana, ¿vale? Lo que pasa es que no sería una inteligencia humana general, sino que sería una inteligencia humana débil o también se llama estrecha. Es decir, es un conjunto de instrucciones que crean unos modelos de toma de decisiones basados en información que obtiene esos modelos de instrucciones del entorno, más una base de datos de información que le sirve de memoria y de comparación de esa información que está obteniendo del entorno con la base de datos con la que se le ha entrenado para tomar unas decisiones. ¿Vale? Entonces, es un sistema automático, es un sistema, el equivalente a un robot, ¿vale? En este caso digital, que hace una serie de tareas sustituyendo a un ser humano. Pero solamente hace unas, y son las tareas que nosotros le hemos decidido que haga. No es capaz de hacer tareas generales como en las películas de ciencia ficción, ni es una inteligencia que sustituye a la humana. Es una herramienta, ¿vale? Una herramienta especializada que si la sacas de ese conjunto de tareas no sirve absolutamente para nada, ¿vale? De tal forma que un robot que nos sirve para clasificar los medicamentos, para clasificar las caducidades, para calcular el stock, para hacer nuevos pedidos o para hacer una predicción de cuál puede ser la demanda de referencias en una farmacia, no me sirve para calcular nóminas. Efectivamente. ¿Vale? No podría llegar a compararse en su totalidad con lo que es el cerebro humano. Y sin embargo, un farmacéutico te puede hacer una clasificación de las referencias y el inventario de los medicamentos y les puedes enseñar a ese mismo cerebro del farmacéutico a hacerte una nómina, ¿vale? Entonces, en ese sentido, toda, digamos, la literatura, toda la información y sobre todo toda la cultura que está habiendo vinculada con programas de televisión, películas de cine, en el cual la inteligencia artificial se vuelve en una inteligencia artificial general, ¿vale? Igual que la humana y que nos va a sustituir a todos, eso por ahora no vamos a llegar y yo creo que va a tardar mucho en llegar, ¿vale? Otra cosa es que la inteligencia artificial en determinadas circunstancias sea más eficaz y ahorre mucho trabajo a los humanos, por ejemplo, con todo el inventario de medicamentos en una farmacia, ¿vale? Y todo lo que es el control de las caducidades, la devolución y nuevos pedidos. Sobre todo, ¿vale? En gestión de tiempo y resolución de errores, ¿no? La inteligencia artificial se ha hecho sobre todo para reducir tiempos de trabajo. De la misma forma que la informática, es decir, la informatización y la mecanización y la inteligencia artificial van de la mano. Otra de las cosas que debemos tener presente es que la inteligencia artificial no es una cosa de ahora, ni es una cosa de hace 10 años. Los sistemas de inteligencia artificial llevan funcionando en el mundo de la empresa como mínimo desde hace 30 años, ¿vale? Y es lo que se llama sistemas expertos, que son sistemas muy especializados, por ejemplo, los robots de farmacia que estábamos hablando ahora, ¿vale? Eso es una inteligencia artificial muy limitada, pero que sustituye el trabajo de un humano, totalmente. Sí. ¿Y que es un trabajo pesado? También, ¿vale? Entonces, en ese sentido, los sistemas de inteligencia artificial empezaron a utilizarse, sin ir más lejos, en los ascensores. Antes, hace 50 años, necesitabas un ascensorista que estuviese con la manivela abriendo y cerrando las puertas y dando los botones, ¿vale? En el origen de los ascensores. Después se empezaron a crear automatismos y ahora los grandes ascensores de las grandes columnas, de los grandes rascacielos, son inteligentes en el sentido de que no se paran en el último piso donde han llegado, sino que vuelven a un piso intermedio en función de una estadística que ellos tienen en su histórico de uso, que saben a qué horas les llaman en qué plantas y entonces se sitúan en la planta más cercana,
para llegar a esa planta y ahorrar energía dentro de lo que sería el edificio. ¿Vale? Otra de las cosas que hay que tener presente es que la inteligencia artificial no solamente es una inteligencia vinculada a plataformas digitales, a eso se le llama inteligencia no situada, sino que puede estar vinculada, y la mayor parte de la inteligencia artificial está vinculada a la robótica, está vinculada a las infraestructuras. Desde hace muchos años se utilizan sistemas de inteligencia artificial en el guiado de trenes, en el guiado de aviones, en los sistemas de seguridad o en la gestión del tráfico aéreo o del tráfico ferroviario, o en sistemas de seguridad vinculados a centrales nucleares. En ese sentido, hay muchísima más inteligencia artificial utilizándose a nivel industrial o vinculada con máquinas que esa inteligencia artificial vinculada a software o a programas de ordenador, que era como el ChatGPT o como la inteligencia artificial que te modifica las fotos y que está siendo ahora muy escandalosa, ¿vale? Entonces, definitivamente sí que consideras que la inteligencia artificial puede llegar al terreno de la farmacia. Está ya en el terreno de la farmacia. Y está en el terreno de la salud desde hace muchos años, ¿vale? De hecho, ya hay directivas, hay 2 directivas sobre el medicamento de la Unión Europea que en alguno de sus apartados ya establecían cómo se tenía que documentar ante las autoridades sanitarias que tenían que autorizar los medicamentos si se utilizaban en las pruebas de esos medicamentos sistemas de inteligencia artificial para controlar los resultados, ¿vale? Hay ya determinados medicamentos que se están probando, o determinados principios activos o determinadas terapias que se están probando en base a crear clones digitales, ¿vale? Es decir, crear un clon digital de un niño pequeño que tenga una afección, por ejemplo, de un tipo de cáncer, con absolutamente una réplica total de su ADN, etcétera, y a partir de ahí haces una prueba, de este caso digital, le pongo este principio activo, este otro, y veo si ese medicamento de prueba en el clon digital funciona o no funciona. Y eso está funcionando como mínimo desde el año 2019, ¿vale? De hecho, lo vi en un congreso de IBM de ese año, en un congreso de inteligencia artificial. Entonces, no solamente es que se esté utilizando con los robots en las oficinas de farmacia o con los robots de logística en las cooperativas farmacéuticas que llevan todo el tema de la logística, sino que se está utilizando en el diseño y en las pruebas, ¿vale? De lo que es el diseño y la prueba de nuevos medicamentos. Estamos viendo que conoces mucho el recorrido de la inteligencia artificial, además en diversos terrenos. Pero, ¿cómo llegaste a la inteligencia artificial? Vamos a ver. Como te decía, mientras estudiaba Derecho en los años 80, yo me dedicaba a programar y trabajé en un par de laboratorios farmacéuticos, de hecho, en el área de programación. Me dedicaba a hacer los programas de visita médica o las hojas de cálculo financiero. Eso hizo que siempre uniese los 2 mundos, el derecho y la tecnología. Trabajé en un momento dado en la Fundación de Telefónica evaluando proyectos innovadores vinculados con nuevas tecnologías. Y a partir de ahí ya salté a un primer proyecto de inteligencia artificial con el apoyo de Telefónica hace 30 años exactamente, que se llamaba Hilo Traductor, que fue la primera empresa en Europa que se dedicó a hacer traducciones automatizadas en base a algoritmos de inteligencia artificial. Y esto te hablo del año 1993. Lo que ahora son los traductores que tienes en cualquier página web o en cualquier procesador de textos, pues el primero que lo puso en marcha a nivel europeo con una empresa norteamericana de Fairfax, que era el Globalink, fui yo. Y se vendía como un servicio de Telefónica en aquellos tiempos. A partir de ahí, siempre he estado vinculado en mi actividad profesional con el mundo de la tecnología, en distintos aspectos. Como abogado, me he especializado desde hace ya muchos años en el tema de protección de datos y en el tema de cumplimiento normativo. Y la protección de datos cada vez está más vinculada al tema de la digitalización, ¿vale? Y el Big Data y los sistemas automatizados. De tal forma que era inevitable que en un momento dado me volviese a encontrar con el mundo de la inteligencia artificial. Y eso ha hecho que desde que se empezó a trabajar en la regulación de la inteligencia artificial en Europa, que fue un grupo de alto nivel que se constituyó en 2019, yo estuviese muy atento. Cuando se empezaron a sacar las primeras normas, que fue en el 2021, ¿vale? Pues yo ya estaba empezando a estudiármelas para ver cuándo iba a ser su aplicación. Y además de lo que nos estás hablando de tu relación con los laboratorios, la industria,
también en tus raíces has estado muy vinculado con el mundo de la farmacia. Sí, no, yo he nacido entre estanterías de medicamentos. Mi madre, que en paz descanse, era farmacéutica, tenía oficina de farmacia aquí en Madrid. Mi tío, que en paz descanse también. Y yo me he criado entre farmacéuticos. He estado jugando desde pequeñito en la rebotica de la farmacia de mi madre. Después de más mayor la he acompañado en los refuerzos de guardia y en las guardias. Y he estado con ella y digamos, lo he mamado, todo lo que es el ambiente. Aquí al lado íbamos a Cofares a recoger de vez en cuando algún medicamento que le faltaba ahí en Santa Engracia, en la cooperativa, de la que ella era cooperativista. Y sí, digamos que hemos tenido esa relación de toda la vida. ¿Cómo se hubiera tomado ahora mismo, que la irrupción de la tecnología está entrando en todos los ámbitos, si le dices, mamá, tienes que empezar a usar inteligencia artificial en la farmacia? Pues me estás hablando de hace un montón de años en que algo habría, pero no a nivel de lo que se puede llegar a hacer. A mi madre le pilló el final ya de la mecanización, de la informatización de las referencias, ¿vale? Porque cerró la farmacia hace 21 años o 22, pero lo hubiese encantado. Mi madre era una mujer que todo el tema de la ciencia ficción y todo el tema de la tecnología y todo este tipo de cosas le encantaba. Y lo hubiese encantado totalmente. O sea, no se hubiese sorprendido. Y dice, bueno, si tengo a alguien que despacha por mí, pues mira, encantado. O sea, ya ni te cuento. ¿Y ahora cómo se lo toman los farmacéuticos? ¿Lo ven como una ayuda? ¿Lo ven como una amenaza? Yo creo que lo ven como una ayuda. Incluso los más mayores, que les da miedo la palabra tecnología, No lo sé. datos. No lo sé. Otra cosa es que los farmacéuticos, como mente científica que son, ¿vale? Porque al final la profesión sanitaria es una profesión científica, son gente muy práctica. Sí. Entonces, si la tecnología les ayuda a ellos en sus procesos internos de gestión de la oficina de farmacia y ayuda al propio cliente, al propio paciente, ¿vale? Lo van a coger bien. O sea, no van a tener ningún problema. No creo que se sientan amenazados por una razón muy sencilla. Quieras o no, la oficina de farmacia va más allá del mero despacho de medicamentos. Incluso en el proceso de despacho de medicamentos siempre es fundamental, es necesario, es imprescindible la concurrencia de un profesional de la farmacia. Es decir, el robot te puede lanzar por el tobogán el medicamento que ha localizado, pero al final el farmacéutico tiene que comprobar que el robot no se ha vuelto loco, ¿vale? Sí. Antes de dárselo al paciente. Y por otro lado, la oficina de farmacia va más allá del despacho de medicamento con receta, ¿vale? Todo el tema de parafarmacia es mucho más abierto. Todo el tema de atención sanitaria básica como red primaria de atención del servicio de salud va a una atención muy personalizada. Y eso por ahora es muy difícil que se pueda sustituir. Que puedas tener incluso asistentes que te puedan ayudar a diagnosticar, por ejemplo, alguna dolencia. Pero eso va a ayudar, ¿vale? Eso va a ayudar. Eso lo que no va a hacer nunca es sustituir al farmacéutico. El riesgo podría estar en que, por ejemplo, lo decía el otro día en el congreso del One Day de FEFE, el riesgo podría ser que nosotros, por ejemplo, utilizásemos una óptica inteligente para identificar afecciones cutáneas, por ejemplo, y el farmacéutico se guiase únicamente por lo que le dijese el dispositivo. Le dijese, bueno, pues lo que tienes es una alergia alimentaria y a lo mejor lo que tienes es sarna, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Entonces, nunca se va a poder sustituir la profesionalidad, ¿vale? de un profesional de la salud como es el farmacéutico, ¿vale? Y el expertise que tiene por parte de una máquina, por muy bien entrenada que esté. Otra cosa es que la máquina le ayude a lo mejor a decir, pues sí, me ratifico en lo que he visto, ¿vale? Y en el diagnóstico que he hecho, porque si yo ya pensaba esto y la máquina también me lo dice, pues sí, aunque le dé varias opciones, ¿vale? Al final su función es un poco ser el asistente del farmacéutico, porque como hablabas, ya no solamente son los servicios básicos de dispensación, ayuda a la adherencia, también estamos hablando de implantación de servicios nuevos. Cada vez son más farmacias que se animan a hablar de dermocosmética, de nutrición, también tenemos ortopedia. Y como bien decías, hay máquinas ya que te analizan la piel y te pueden decir te pueden orientar hacia dónde podemos ir. ¿Crees que
esto puede seguir evolucionando, puede ayudar a que muchas farmacias puedan llegar a dar más servicio, puedan fidelizar más, puedan llegar a ser diferenciales respecto a las que tienen enfrente. Yo creo que además es inevitable. Vamos a ver, vamos a una sociedad en la cual las nuevas generaciones, los que tienen menos de 40 años ahora, ya son digitales plenos, ¿vale? Y su cultura es totalmente digital. Es inevitable que las farmacias también digitalicen parte de su oferta y parte de los servicios que dan, entre otras cosas, para ponerte a nivel con la propia cultura. Por otro lado, todas estas asistencias, todas estas herramientas sirven, por un lado, al propio farmacéutico en su ayuda en la atención al cliente/paciente, pero por otro lado sirven también al propio ciudadano para fidelizarse. Es decir, si tú a mí me das una serie de herramientas que me ayudan, por ejemplo, a la adherencia al medicamento y a controlar mi pauta, ¿vale? O me ayudan, por ejemplo, a ver cuándo tengo que ir a recoger los medicamentos que tenga recetados y cuál es la próxima fecha con una alarma, con un ping. O me ayudan, por ejemplo, a ver ofertas con respecto a parafarmacia y temas vinculados con salud o con dietas o con cuidados de la piel, ¿vale? Todo eso a mí me fidelice con la oficina de farmacia. Entonces, por ejemplo, salió el tema de las APPs vinculadas a la clientela y eso es inevitable que lo tengas. Y la relación cada vez va a ir en gran medida por el canal digital. El hecho incluso de que ya se estén ofreciendo por parte de algunas empresas que se dedican a robótica farmacéutica dispensadores automáticos para todos los temas de parafarmacia con asistentes virtuales. Eso también es inevitable. El tema de que incluso determinados chatbots los tengas incorporados en algunas webs de las farmacias ya para hacer la consulta, las atenciones más básicas que puedas tener. Se tiene que asumir por parte del farmacéutico, pero se tiene que asumir como una ayuda. El peligro sería el pensar que a mí me sustituye esto. ¿Por qué? Porque el farmacéutico además tiene que hacer una labor de supervisión de todos esos elementos digitales. No ya por el simple hecho del cuidado por la profesionalidad, sino porque la propia ley se lo exige. En caso de que hubiese un mal funcionamiento y tengamos presente un concepto fundamental que quiero transmitir. La tecnología no es infalible. La tecnología está diseñada por unas cosas que son los seres humanos, que somos falibles y que fallamos más que una escopeta fría. Y por lo tanto, lo que creamos también falla. Y la tecnología y la inteligencia artificial falla muchas veces. Falla muchas veces. Por lo tanto, la supervisión del funcionamiento y el mantenimiento de esos sistemas digitales, de esos sistemas de inteligencia artificial, tiene que ser constante. Precisamente sobre esta parte quería preguntarte, porque las máquinas nos ayudan, pero ¿de qué manera el farmacéutico puede ayudar a esa inteligencia artificial? Es decir, ¿qué datos son importantes para él? Porque al final maneja muchos datos, tiene datos de salud. ¿De qué manera puede alimentar a la inteligencia artificial para beneficiarse a sí mismo? No sé si entienden la pregunta. Totalmente, pero ahí está el problema de para qué se han recabado los datos. Claro. Es decir, estamos en una situación en la cual están empezando a entrar en vigor una serie de normas vinculadas con la gestión del propio algoritmo y de su funcionamiento, pero el algoritmo utiliza los datos personales, ¿vale? O datos estadísticos. En función de cómo se hayan recabado esos datos, ¿vale? Y con qué finalidad el farmacéutico puede usarlos, por ejemplo, para hacer predicciones estadísticas, para segmentar demandas o perfiles de necesidades de clientes uno a uno, ¿vale? O no. Porque si tú no has tenido el cuidado de informar a tu cliente para qué vas a utilizar esos datos, lo que puedes es incurrir en un uso indebido, en una denuncia y en una sanción. Por protección de datos. Por el tema de protección de datos, ¿vale? Y más a más, es decir, puede ser eso unido a una sanción por el tema de la agencia que se está creando ahora, la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, de tal forma que te puedes encontrar con la tormenta perfecta de tener una sanción de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial que puede llegar al 6% de la facturación de la farmacia del año anterior, más una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos que puede ir de los 900 a los 250.000 euros. Así que, y de eso, después de eso, lo que haces es cerrar la oficina, ¿vale? Entonces, el desconocimiento de la norma no exime su cumplimiento. Efectivamente. De tal forma que el modelado de datos, el Big Data y, digamos, la inteligencia de datos para su explotación a nivel comercial, para ajustar la oferta o las necesidades a los clientes, para incluso sacar estadísticas de cara
a temas de salud, por ejemplo, estadísticas con respecto a usuarios que tengamos en temas de obesidad o en temas de obesidad infantil, que se está haciendo ya algunos programas, o en temas de dermocosmética o en temas de afecciones de piel, etcétera. Todo eso está muy bien siempre que, uno, o se anonimicen los datos y se conviertan en datos estadísticos y dejen de ser datos personales, que se puedan identificar con un cliente particular, o en caso de que hagamos perfilados vinculados a clientes particulares, tengamos su autorización para hacer ese perfilado de datos. Tiene que ser expresa por él. No existe ni la tácita ni la presunta. Hasta el año 2016, que entró en vigor el Reglamento Europeo del Reglamento Europeo de Protección de Datos, el Reglamento General, y el 2018 la Ley Orgánica, existía una forma de obtención del consentimiento que era el tácito. ¿Vale? Que el consentimiento tácito suponía que yo obtenía los datos personales tuyos de alguna fuente, la que fuese, y entonces, con el primer contacto, ¿vale? Te decía, oye, estoy usando tus datos personales y si tú en un mes no te opones, puedo seguir usándolos tranquilamente. Ese permiso tácito que se tenía con la ley del año 99, ¿vale? La Ley Orgánica de Protección de Datos, se suprimió con la Ley Orgánica del 2018 y con el Reglamento Europeo del 2016. De tal forma que ahora todo consentimiento tiene que ser expreso. Si nosotros accedemos a fuentes públicas de información, ¿vale? Como pueda ser de Internet, donde recabamos datos de nuestros clientes, nuestros usuarios, nosotros podemos acceder a ese dato, pero en cuanto queramos hacer un tratamiento distinto a ese mero acceso, para explotarlo, por ejemplo, estadísticamente, tenemos que informarle previamente al usuario, ¿vale? Al ciudadano, y obtener su consentimiento expreso. Y si no, no lo podemos hacer. Y en cualquier momento podría denegarse. Siempre. Siempre. Salvo que sea necesario porque tenga una relación comercial con nosotros y tengamos que facturar o alguna cosa así. ¿Vale? Y bueno, ya por irnos un poco más al terreno personal de Álvaro, ¿por qué te defines como emprendedor? Pues no lo sé, porque me he metido en muchos charcos. O sea, soy una persona inquieta y soy una persona que, en cuanto, digamos, una cosa ya la tengo controlada, ¿vale? Me aburro. Y entonces tengo que saltar a otra cosa que sea desconocida, que sea complicada y que sea un reto. Porque supongo que soy un adicto a esa adrenalina que se genera en ese proceso y luego soy un junkie de las tensiones o alguna cosa así. Y eso es lo que... Y yo creo que es un perfil que es bastante común a todos los emprendedores, diciendo, bueno, es en el proceso de poner en marcha la cosa es cuando estás feliz. Cuando eso ya está funcionando, te empiezas a aburrir y dices, bueno, pues busco otra cosa. Y como dices, al final estás siempre pendiente a ver en qué charco te metes. Imagino que en tu día a día estás pendiente de datos. ¿Qué datos son para ti importantes en tu día a día? ¿Te fijas en ellos a nivel cotidiano? No, yo más que en datos... me fijo más en informaciones que me puedan generar oportunidades de negocio. Entonces yo lo que estoy más al tanto es de observar los procesos de la sociedad en sí. Entonces esos procesos de cambio social son los que provocan oportunidades y generan nuevos nichos de riqueza. Y yo voy detrás de esos nichos de riqueza o de esas oportunidades profesionales. Al final ves datos tanto cuantitativos como cualitativos. Hay que sumarlos, ¿no? Sí. Para poder ver hacia dónde ir y sacar un poco una conclusión real de todo, ¿no? ¿Y crees que hay miedo general a la inteligencia artificial? Hay inquietud. Hemos mencionado antes. Hay mucha inquietud y esa inquietud se ha, aumentado exponencialmente en el último año y con razón. Es decir, todos estos escándalos que han salido del uso de tecnologías generativas de inteligencia artificial vinculado con la modificación de fotos para hacer todo este tipo de temas de desnudar a los chavales o las estafas que se están haciéndote pasar por otra persona con esa clonación de voz o esa clonación de imagen. O todos los temas de ciberataques, etcétera, están provocando muchísima alarma social. Ha generado a su vez la pregunta de la sociedad, oiga usted, esto hay que regularlo, y digamos una exigencia de esa regulación. Se estaba ya trabajando, como te decía, el del 2019, es una regulación compleja. O sea, lo que hay que tener presente es que
que es similar a cuando se hizo la regulación de protección de datos, pero es más complicada, ¿vale? Es decir, el controlar los riesgos de un mal funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial tiene una parte técnica muy compleja y tiene una parte de gobernanza, ¿vale? En sí, que esa es más similar a la de protección de datos, ¿vale? En cuanto al control corporativo que tenemos que hacer, y el cuidado a nivel general, ¿no? De gestión, pero la parte técnica también está ahí detrás. Entonces, la unión de esas dos cosas hace que sea complejo, por un lado, de legislar, de diseñar cómo se tiene que hacer y después de implantar. No va a ser sencillo. ¿En tu día a día sueles usar mucha tecnología? Toda. ¿Tienes todo tipo de dispositivos? Tengo todo tipo de dispositivos, todo tipo de aplicaciones y me paso el día probando cacharricos todo el día. Y así estoy, que no sé porque muchos son con pago mensual, ya no sé ni en cuántas cosas estoy suscrito ni cuánto tengo que cancelar. O sea, es horroroso, tengo que hacer una limpia un día. ¿Y el fin de semana tampoco desconectas o Totalmente. forma parte de tu hobby? El fin de semana desconecto. Yo vivo en la sierra, vivo en una casa y tengo un buen jardín y el fin de semana me dedico a la jardinería. Estoy podando, estoy cortando el césped, estoy plantando cosas y estoy arrancando cosas. O sea que me dedico a trabajos manuales, totalmente. Podríamos decir que al final tu plan favorito del fin de semana es la jardinería, pasarlo en la naturaleza. Mi plan favorito el fin de semana es meterme una buena paliza en el jardín, darme una buena ducha e irme a comer por ahí a la sierra. Ese es mi plan favorito. Pues muchas gracias, Álvaro. Hemos aprendido mucho de tu experiencia. Esperamos poder contar contigo en nuevas jornadas y seguir resolviendo muchísimas dudas. Pues yo muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos vosotros y a Sefarma.